¿Cómo están ustedes? Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, hoy con un programa jugoso en materia de información, de contenidos, de conceptos. Vamos a arrancar con Hernán Fernández, analista del mercado de granos, en un momento clave porque ya está prácticamente definida la cosecha americana, con nuevos informes que van cerrando esta idea de cosecha récord, tanto en maíz como en soja, con sus implicancias en el mercado, justo en el momento en que la Argentina y Sudamérica en general se lanzan en la campaña 2016-2017. Vamos a ver cuál es la configuración que nos presenta Hernán Fernández y debatiremos acerca de cómo manejarse en esta coyuntura donde la situación parece dada, pero sin embargo hay una alta volatilidad que obliga a estar muy alertas y ver los mecanismos para protegerse a las bajas y a las alzas. Vamos a conversar también con Andrés Alcaraz, que es el gerente de comunicaciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Hay varias noticias importantes que están impactando en este sector y a su vez en la economía global. Ustedes saben que esta semana se alcanzó el nivel de liquidación de divisas equivalente a la de todo el año 2015. Es decir, que con 2 meses y medio por delante ya estamos casi rozando los 20.000 millones de dólares, lo cual es muy aleccionador respecto a la potencia de nuestro sector agroindustrial con su abanderado un poco el complejo soja. Pero además hay otras noticias que tienen que ver con esto, que es el fallo favorable a la Argentina por parte de la Organización Mundial de Comercio, donde reivindica la posición y el planteo argentino frente a las restricciones que impuso Europa para la importación de biodiesel argentino. Biodiesel es la etapa superior del complejo soja, que está integrado por el aceite, la harina, y con el aceite se hace biodiesel. En los 3 productos la Argentina tiene una posición muy fuerte en el mercado global y por eso esta es una noticia de extraordinario impacto. Vamos a ver qué nos dice Andrés respecto a lo que se espera a partir de ahora, a partir de esta decisión que tomó la Organización Mundial de Comercio. Luego vamos a conversar con Olivier Gauthier. Olivier Gauthier es un representante, es el responsable del área lubricantes de la compañía global Total. Sabemos muy poco de Total, pero la vemos en el Rally Dakar, en MotoGP, pero queríamos meternos un poquito adentro porque esta gente se las trae. Están en una especie de raíz de lanzamiento de su línea de lubricantes agrícolas, los hemos visto en distintos eventos y nos pareció interesante traerlos aquí para que nos cuenten qué es lo que están haciendo y cómo es el lubricante hoy, un elemento clave del que se habla muy poco, pero que todo el mundo usa. El contratista, el productor, el taller convive con el aceite a diario. Y a veces no sabemos cómo va evolucionando esto a la par de otras tecnologías que estamos utilizando en la agricultura. Y como siempre conversaremos con Jorge Castro para traer un poco la realidad global a la problemática argentina de producción de alimentos. Estos son entonces los temas que vamos a empezar a desgranar enseguida en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, hablando con Hernán Fernández, nuestro Rulo Fernández, experto en mercado de granos. Pertenece a la firma CENI, se la pasa dando charlas y conferencias por todo el interior, con lo cual vuelve con las armas cargadas de noticias de afuera y de adentro. ¿Cómo estamos parados? Bien, a ver, para arrancar por lo de afuera, bien lejos, casi a veces se interpreta como lejos de nuestro mercado. Sí. El 28 de septiembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo se juntaron y dijeron, muchachos, vamos a recortar un poco la producción porque los precios están muy bajos, sí, en criollo. La realidad es que ese acuerdo se ratificaría el 30 de noviembre en Viena, se vuelven a juntar a tomar unos mates y ratificarán esto. Y tiene el apoyo del primer productor de petróleo que no integra la OPEP, que es Rusia. Sí. ¿Qué me importa eso a mí que produzco granos? La correlación lineal en criollo contemporáneo, cómo se acompañan la soja y el petróleo y el maíz, el petróleo, tiene una correlación del orden del 80%. O sea que los valores van bastante de la mano.
digo, es un factor a seguir de cerca. El Hace petróleo, años que sí, hay perdón. una influencia y una interacción entre los dos, el precio de la energía y el precio de la comida. Totalmente, totalmente. A través de los fondos especulativos que operan parecido, porque al fin del día son commodities, y por supuesto a través de la existencia de los biocombustibles, llamémosle etanol o biodiesel, pero van bastante de la mano. Claro. En la práctica, desde el 28 de septiembre a hoy, el petróleo subió en el orden de un 15%, y el maíz y la soja, a pesar de estar en el medio de un cosechón gigante, también han subido. Qué notable. Van juntos. Sí, es un dato importante, a veces no tan mediático. Y el otro punto, bueno, estamos en plena cosecha norteamericana. La semana pasada tuvimos informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ratificatorio de todo, sin mucha sorpresa. Sin demasiadas sorpresas, el rendimiento de maíz estimado cayó de 10.950 a 10.880 kilos. No cambia el escenario de sobreoferta. 10.800, casi 11.000 kilos sobre 35 millones de hectáreas cosechables. Es impresionante. En soja lo subieron de 3.400 a 3.460 en 33 millones de hectáreas cosechables. Qué bárbaro. Lo que es tremendamente sorprendente es lo del maíz. Tener semejante promedio es increíble. Sí. Nosotros acá estamos contentos cuando estamos en 8.000 kilos de promedio nacional, que es el doble de lo de hace 15 años. Tal cual. Pero bueno, los americanos siguen sacando brecha en esto, ¿no? Tal cual. Sí. Quizás un puntito digno de comentar de ese informe mensual es que estimaron para Argentina 57 millones de toneladas, campaña 16-17, cuando soja. la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de soja, perdón, Sí. cuando la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hace 2 semanas en su estimación final de campaña 16-17 o en su estimación formal inicial, lo bajó de 56 del año pasado a 53. Sí. El optimista me ha dicho en alguna charla, Rulo, cuando el USDA se entere que Argentina va a producir menos de lo que ellos dicen, quizás puede darnos una mano en la suba. Puede ser, la realidad es que los mercados y el USDA van bastante de la mano, pero tienen su independencia. Claro, y por ahí en esto estamos un poquito más cerca de la cosa nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Puede haber una inercia, un delay en que esto, los informes de la Embajada de Estados Unidos acá llegan allá, lo procesan y dicen, che, guarda que no estaban para 56, 57, estaban para 53. Totalmente. Sobre todo después de la decisión de no reducir las retenciones. Absolutamente. Y otro dato adicional que sigue siendo más sí, de lo que veníamos charlando, es que si bien es un súper cosechón de soja norteamericano, cuando uno le resta la demanda estimada sobre ese cosechón americano, el stock al final del día sigue siendo pequeño. Y eso es por lo menos garantía de volatilidad. Claro. Y la sugerencia práctica en términos de gestión comercial en ese contexto es tratar de quedar abierto a la suba. En criollo de vuelta, esto es darme la oportunidad de captar mejores precios desde hoy hasta mayo. ¿Eso significa no hacer nada? No, porque puede bajar. Veremos cómo opera Sudamérica. Eso significa hacer cosas que me dejen captar mejores precios. Puede ser el viejo y querido put, que es un segurito que me permite comprar un piso de precio, o si hago forward, lo hermano con una opción de compra para quedar abierto a la suba. Eso es clave porque no sabemos lo que puede pasar con la cosecha sudamericana. Yo creo que hay una expectativa, una especie de telón de fondo de niña que tiene inercia, y me parece que no está siendo tan niña el año. Tal cual. Entonces puede ser que finalmente Sudamérica entregue un cosechón. Entonces hay que protegerse de eso. Tal cual. Y al mismo tiempo quedar abierto a la posibilidad de que Sudamérica no solo no tenga un cosechón, sino que fracase en alguna zona, en alguno de los países de la región, y eso le dé un empujón a los precios. Absolutamente, y vuelvo a lo que hablábamos antes, y no olvidemos que ya estamos en una estimación a nivel local de área de soja, menor a la del año pasado y aún menor a lo que el USDA por ahora dice. Claro. Así que en términos de sugerencia uno dice, muchachos, quedemos abiertos a la suba. Hubo algunas quejas porque el girasol, que está libre de retenciones, digamos, no estaría logrando un precio acorde con el valor FOB, digamos. De nuevo hay una brecha, no sé de cuánto, pero hubo un comentario de CRA en estos días. Es así, y uno que lo calcula medio artesanalmente, pero el cálculo está con seguridad bien hecho y validado por muchas industrias locales, lo calculamos en CENI.
Es verdad que la capacidad teórica de pago de la industria, cuando uno toma los precios FOB reales de harina y de aceite, obviamente esto es para exportación de harina y de aceite, da en el orden de 20, 25 dólares por encima de lo que hoy se está pagando si tomamos un valor de 280 dólares, que es difícil conseguirlo en la cosecha nueva de girasol. Entonces, la realidad es que muchos productores dicen, no, si me pueden pagar mucho más, yo todavía espero para cubrir ese girasol. Para vender. Pero incluso están diciendo que deben reaccionar las autoridades y otra vez un poco con el cuento de que no sé qué es lo que están pensando, que la industria está cartelizada y que no pagan lo que pueden. Sí, en ese sentido uno es medio, entre comillas, yo digo pragmático y escéptico. Es decir, la estructura es la que está. Hay determinadas cuestiones que a veces son difíciles de cambiar, la estructura de ese mercado es la que tenemos y lo que siempre sugerimos hacia los productores con los que estamos en contacto permanente es, muchachos, seamos pragmáticos, este es el número que tengo hoy y en función de cómo me cierra el margen, si me permite captar rentabilidad, arranco a cubrir. ¿A cubrir o a sembrar? Bueno, por supuesto. Porque si no va, por supuesto. No va. La realidad es que ya se está sembrando muy fuerte. Recuerde, Héctor, que de la campaña pasada, 1.200.000 hectáreas, vamos a una campaña de 1.700.000 hectáreas, con un enorme crecimiento, sobre todo en el NEA, en donde estamos en la mitad del ciclo. Sí. Incluso cuando uno habla de NEA, está hablando fundamentalmente de Chaco, ¿no? Donde ya se sembró. Y ahí es una alternativa fuerte frente al algodón, que es un cultivo que viene de crisis en crisis, ¿no? Sí, señor, así es. Interesante todos estos comentarios y preparándonos para lo que va a ser seguramente una cosecha que nos va a asustar por el volumen. Un datito adicional que lo veníamos toda la semana pasada, anduve por Tres Arroyos, Necochea y charlando estos temas prácticos de gestión comercial práctica con la gente del sur. Y en este contexto, si bien la cebada está por debajo de los valores de capacidad teórica de pago y el trigo nuevo está en paridad o por encima, los valores, y trigo en el orden de 150, cebada en el orden de 170. Entonces, si uno tira márgenes, el negocio cebada-soja da bastante mejor que el negocio trigo-soja. Sobre todo en el sudeste, donde hay que apurarse a sembrar la soja. Exactamente, donde se le suelen poner 1 o 2 quintales más a la soja de segunda sobre cebada que sobre trigo. Entonces, en ese contexto, y siendo pragmáticos y ya a esta altura del año, un poco la discusión era, el intercambio muy interesante era, me decían, Rulo, ¿con qué tengo que pagar cuentas? ¿Con qué pago? Y en este contexto, fijo con el valor que me deja mejor margen, vamos con cebada y esperemos un poco el trigo. Interesante. Yo voy a estar la semana que viene en Necochea, voy a ir con este cantito. Bueno, muy bien. Qué divertido. Bueno, la verdad que lo último que nos falta es hablar un poquito de maíz y de este aluvión de cosecha que se viene, ¿no? Acá en Argentina. En Argentina, bien. Cortito y contundente, sigue siendo, a pesar de que la diferencia se está achicando, estoy hablando del maíz disponible en Argentina respecto del maíz de Chicago. Hoy en día tenemos en el orden de 25 dólares en Argentina por encima de lo que vale Chicago, subrayo, por encima de lo que vale Chicago. Por eso la sugerencia en este contexto es, no me da ganas de quedarme con nada de maíz, o uno dice, ¿esperando qué? Que suba a Chicago. Exactamente, porque cuando uno analiza hacia adelante, las posiciones abril o julio 17 ya valen lo mismo que Chicago, que está buenísimo si uno mira para atrás, pero vale lo mismo. Entonces, si tengo maíz disponible, la verdad que no esperaría demasiado. Gracias, Rulo Fernández, Un placer. y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Andrés Alcaraz, que es gerente de comunicaciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Y Andrés, muchos motivos para conversar. Hay noticias de todo tipo vinculadas al sector oleaginosas, por lejos el sector más dinámico y más importante de la economía argentina. Un dato que impactó esta semana es el ritmo de liquidación de divisas, que ya estamos por encima de todo lo que se liquidó en el 2015. Sí, estamos, ya se llegó en esta segunda semana de octubre
al mismo monto de lo que se había acumulado a lo largo de todo el año pasado, lo cual todavía indica que todavía nos faltan 2 meses y medio de liquidación de divisas, a pesar de que en los últimos meses, tradicionalmente, como sabe el sector, declina en relación al auge que se da allá por marzo-abril, desde marzo-abril. De todas maneras, en estos son 16.000 y pico millones de dólares. 19.000. 19.800. Estamos en 19.800 y el año pasado, en todo el año, fueron de 19.900. Es decir, que estamos a solamente 100 millones de dólares de alcanzar la misma meta de todo un año, que fue el del año pasado. Pero las condiciones son muy distintas, claramente. Lo que es interesante es que esto se da cuantitativamente, pero hay un aspecto cualitativo que me parece que vale la pena repasar, porque los argentinos somos de memoria corta. Cuando, digamos, entre el resultado de las elecciones en noviembre del año pasado y el 10 de diciembre hay febriles negociaciones entre la industria aceitera y el luego ministro Prat Gai por un anticipo en la liquidación de divisas. Y muchos dijeron, no se concretó, no se va a concretar. La cosa es que ni bien asume el gobierno de Macri, se libera el cepo a los pocos días. Y eso fue por un aporte que viene de este sector. Exactamente. Digamos, la historia indica es que cuando estaba la actual administración a punto de asumir, justamente el que habría de ser el ministro de Hacienda, Prat Gai, toma contacto con nosotros para pedirnos un adelanto de las liquidaciones de divisas de manera de fortalecer y favorecer la salida del cepo. Entonces se consintió en traer en el curso de 8 días, digamos, de fin del mes de noviembre, y después se le pidió una ampliación por las dudas, y se llegó a 4.000 millones de dólares, que fue el adelanto que aportó el sector de agroindustria para facilitar la salida del cepo, que afortunadamente resultó en un éxito y con toda tranquilidad, por suerte. Yo me acuerdo, hace un par de meses se hizo un foro el precoloquio de idea, digamos, en Rosario, y un economista de renombre habló de que había salido bien la salida del cepo, ¿no? Entre las cosas que le habían salido bien al gobierno. Y después me tocó moderar un panel a mí. Y para abrir ese panel dije, no fue magia. Claro, hubo algo. ¿Qué pasa? Que es la economía real, ¿no? Así es. Pero muchas veces no se tiene en cuenta. Totalmente, digamos. Eso es como consecuencia de que este sector debe ser, creo, probablemente el único sector al cual nunca se le cortó el crédito, incluso en los peores momentos del año 2001-2002, en aquella gran crisis en la cual la Argentina entró en default. Pero en la medida que, como la exportación agroindustrial estaba basada digamos, en materia tangible, en economía real, en economía completamente real, eso posibilitó de que el crédito no se cortara. Claro. Tuvimos también la semana pasada la buena noticia de la ratificación del fallo a favor del biodiesel argentino en Europa. La OMC convalidó la ponencia argentina contra las restricciones que puso Europa para la importación de biodiesel argentino. Así es. Esa es una buena noticia para nosotros. Como antes en bambalinas lo hablaba con Jorge Castro, también para Indonesia, porque los dos países que fueron sancionados en aquel momento erróneamente y probablemente por distintas razones, la Unión Europea presentó una cantidad de argumentos que la Organización Mundial del Comercio acaba de considerar inexactas y no válidas, y le impuso de manera bastante sorprendente, obliga a la Unión Europea a volver atrás con el sistema de argumentaciones que hizo, lo cual se suma a un fallo que había dado una de las dos Cortes Supremas que tiene la Unión Europea, también negativo para la propia Unión Europea. Y esto abre la posibilidad de que se abra nuevamente el mercado de la Unión Europea para el biodiesel argentino, que se hace sobre la base de aceite de soja, lo cual a su vez también moviliza a toda la industria productora del aceite de soja.
Para tener una referencia, digamos, la gente de biodiesel señala que la pérdida del mercado de la Unión Europea significó 1.600 millones de dólares. Yo entiendo que si se recupera una parte de eso, sería fantástico, porque hay que considerar también de que en este lapso la industria de biodiesel argentina pudo ingresar al mercado de los Estados Unidos luego de presentar todas las pruebas necesarias, lo cual da muestra del alto nivel tecnológico que tiene la industria de biodiesel. Y la cadena en su conjunto, porque para vender biodiesel a Estados Unidos hay que certificar que es soja sustentable. Exactamente, ni más ni menos. Efectivamente. Quiere decir que ahora el panorama que se presenta es más que halagüeño, porque tenemos el mercado americano abierto y tenemos Europa que alguna respuesta va a tener que dar. Puede que Europa busque compensar con importaciones de otro tipo o directamente pagar para que no entre el biodiesel argentino. No creo. Yo creo que, digamos, también los tiempos políticos han cambiado. La relación probablemente de Europa con el cambio de gobierno en la Argentina algo tiene que probablemente que contribuir, ¿no? Recordemos que esta medida tuvo también una componente política fuerte, fue una represalia por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Exactamente, así fue, ni más ni menos. Muchas gracias, Andrés Alcaraz, por estos comentarios, por situarnos un poco en lo que es esta agroindustria, que bueno, creo que una vez más demostró que hoy la Argentina tiene una base de sustentación. Cuando no teníamos esta industria, las crisis eran más profundas. Y déjame subrayar un tema, digamos, que de los tres principales productos de exportación del país, los tres son del sector agro, pero el primero y el tercero son de la agroindustria, que son la harina de soja y el aceite de soja. El segundo producto más vendido, y que son los que aportan los dólares a la economía argentina, también es el segundo, es el poroto de soja. Y nos queda el biodiesel en adición. Y además está el otros 1.000 y pico de millones. Fantástico lo que es este sector, este rubro. Muchas gracias, Andrés. Y nosotros enseguida continuamos. En las últimas semanas me tocó compartir distintos eventos con una empresa que es muy conocida por su imagen a nivel global. La vemos cuando se hace el Rally Dakar o en las carreras de motos, que es la empresa Total, una empresa del sector de petróleo y gas. Pero bueno, me sorprendió porque de pronto aparece con un Total Agri, ¿no es cierto? Y empiezan a marcar una presencia muy fuerte en el sector agrícola de la Argentina. En función de eso, me pareció interesante invitar a Olivier Gauthier, que es el director comercial de lubricantes y fluidos especiales de esta empresa, para que nos cuente un poquito, Olivier, qué es Total en el contexto global, qué tipo de empresa es. Uno dice es una petrolera, pero bueno, ¿cómo está posicionada en ese mundo y hacia dónde apuntan? Muy bien, gracias, Héctor. Bueno, es un placer, gracias por la invitación. Total en Argentina tal vez lo conoces por de ser el tercer actor en el mundo del lubricante, por ejemplo, para lo que va del rubro automotor. Sí. Somos más que nada conocidos por las marcas Total y Elf, que llegaron hace muchos años y creo que son bastante conocidos, más que nada de dueños de autos como Peugeot, Citroën, Renault, que nos preconizan a nivel mundial. Claro. También tenemos la marca Total Gas acá en Argentina, pero más allá de eso, digamos, es un grupo mundial. Somos el cuarto actor, grupo energético en el mundo, teniendo digamos, como cadena integrada de la exploración-producción, que también se hace acá en Argentina, donde exploramos y operamos en el gas, hacia la transformación, la refinación y la comercialización de los productos básicamente derivados de petróleos. Es una empresa de 100.000 personas, hombres y mujeres a nivel global, con presencia en 150 países, donde vendemos lubricantes, pero muchos otros productos. Y básicamente la orientación más tal vez importante de la compañía es la orientación hacia la investigación y el desarrollo de producto, porque tenemos
como objetivo principal de estar siempre a la punta y trabajar de la mano con los constructores. Sí, a mí me llamó la atención al compartir estas charlas donde yo iba a hablar del sector, de mercados, de la visión que uno tiene. De pronto, una charla muy técnica sobre lubricantes y yo nunca imaginé que podía haber tanta sofisticación en esto, ¿no? Y de ahí me parece que tampoco sé mucho lo que hacen otras compañías, pero me da la impresión de que hay un posicionamiento muy fuerte y que lo veo en este folleto donde tienen una gama de productos amplísima para todo esto, ¿no? Sí. Una especie de lubricación científica. Y además lo que he visto es que ustedes proveen lubricantes ya con marcas o en asociación con distintas empresas, con grandes fabricantes. Sí. De equipos, Claas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Claas, pero más generalmente, te decía, somos 100.000 personas en el mundo. Solo para lubricantes en el mundo somos 6.000 personas trabajando en este rubro. Ajá. O sea, somos como especialista mundial sin duda y nos da la posibilidad de a nivel mundial poder trabajar con constructores, los constructores más conocidos, como el ejemplo de Claas, que a nivel mundial es un muy buen ejemplo. Claro, hasta hace unos años uno veía las siglas y decía, las normas de un lubricante determinado son tales, y eran como normas globales. Y ahora vemos que cada marca tiene su lubricante. Sí, es una tendencia que es totalmente exacta, porque lo que pasa es que la norma, como API, ACA se le dicen, tienen una evolución que tiene su ritmo propio y tal vez hoy no es más la prioridad. O sea, es como decir que un auto tiene que tener 4 ruedas. Una vez que dijiste eso, no sabes de qué se trata. Claro. Y es lo mínimo que tiene que cumplir. Un lubricante es exactamente lo mismo. Claro. El API te dice como cualquier producto tendría que cumplir, pero de trabajar de la mano con los constructores más importantes en el mundo nos lleva a ¿qué? A acompañarles. Sí. Hoy una máquina agrícola es más sofisticada, más sensible también, más optimizada. Claro. Y todo eso te lleva a mejorar tu producto, que hace que esta máquina pueda tener nivel tecnológico. Tenemos las 4 ruedas, pero ahora vamos a ver si el dibujo es si tiene que ser radial, ¿cierto? Si tiene que ser una para lluvia u otra para seco, o para barro o no barro. Y es un proceso de prueba y error y trabajamos así con ellos. Sí. Para siempre proveer lo mejor de lo que nosotros conocemos, básicamente el lubricante en este caso, pero no solo, y llegar a ofrecer el producto que más le optimiza el conjunto y le permite vender y mantener la máquina en las mejores condiciones, ¿no? Yo veía en una charla que dio un técnico de ustedes, que es Gonzalo Murú, sí, que mostraba un poco una picadora Claas de última generación, 1000 caballos, ¿no? 800 caballos, 1000 caballos. Y decía, bueno, ¿cómo no vamos a estar pensando en el lubricante para esto con los esfuerzos a los que está sometido el rotor picador de esta máquina o los alimentadores y demás? No es lo mismo que hace 20 años. ¿Sí? No tiene que ver. Creo que es la evolución de estas máquinas nos impone acompañarlo. Y a veces también somos los motores, de cierta forma, de este desarrollo y permitimos con la evolución de nuestros productos algunas evoluciones también de las máquinas ellas mismas. O sea, somos no solo para seguir esta tecnología siempre más avanzada, pero también para proponer soluciones antes que nos los piden, digamos. A partir de un lubricante, rediseñar algo que se está haciendo. Sí, es algo hoy que quizás te hace pensar cuando ves eso, que es muy tecnológico. Sí. Tienes razón, es muy tecnológico. Es notable. Me gustaría alguna semblanza, alguna idea sobre lo que es la compañía en otras preocupaciones del mercado global, como lo que tiene que ver con sustentabilidad, energías renovables, sí, siendo una empresa que surge del sector de petróleo y gas. ¿Qué perspectiva, qué visión tienen respecto de esto? Bueno, a nivel global, hoy además es la reorientación o la orientación que quiso empujar Total recién, creando una nueva rama que es una rama de energía renovable. O sea, para el grupo Total, el futuro y el siglo XXI en su mix energético va a ganar muchísimo en esta parte, más que nada en la parte de uso de electricidad y todo lo que es eléctrico, y lo que lo acompaña
el eólico, todo lo solar. Somos con nuestra filial SunPower. La gente tampoco lo sabe mucho, pero somos el segundo actor a nivel mundial de la energía solar. ¿Con qué compañía? Con SunPower, SunPower. que es una empresa de, ¿Dónde está? de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, pero tiene filiales en el mundo entero. Y proponemos hoy a empresas soluciones como para desarrollar esta parte de la energía solar que hoy creo que tiene mucho futuro, y en eso también estamos muy activos. Eso ya es un salto paradigmático. Ahora, entre la interfase de lo que es una compañía que viene de petróleo y gas y de lubricantes y de productos fluidos y demás, biocombustibles, ¿ha sido algo que han estado mirando también? Sí, biocombustible también compramos, que acá no están presentes directamente en Argentina, pero en varios países compramos filiales también especializados en el rubro. Obviamente va de la mano. A veces se nota en muchos países que las normas y las leyes van pidiendo la integración de biocombustible en el combustible que se vende en cualquier lugar, y tenemos la obligación de estar adentro, más allá de que obviamente que se va a mover por este lado el mercado también, ¿no? Volvamos un poquito a los lubricantes y definamos un poco cómo es el posicionamiento que están buscando hoy en el sector agrícola, ¿no? Porque es la primera vez que yo veo a esta compañía metiéndose tan a fondo y con una división que es Total Agri. Sí. Es lubricantes a nivel masivo en toda la Argentina. Es verdad que es un cambio fuerte y una novedad en Argentina, si bien existen ya desarrolladas en otros países, de llegar con esta línea, que es la línea Total Agri, y con todo lo que dijimos antes, de que una máquina agrícola no es un auto, no es un camión, no tiene que ver. Hoy es demasiado específico para que no dediquemos una línea propia. Y hoy llegamos en la Argentina con la línea Total Agri, más que nada con productos dedicados al rubro agrícola y a máquinas agrícolas que tienen sus propias exigencias, y con el objetivo principal de ofrecer productos multifuncionales, como le decimos. Me quedo con las ganas de saber un poquito más sobre estos productos multifuncionales, porque ahora recuerdo también de que en algún caso están ofreciendo un aceite. Antes necesitábamos uno para el cárter, uno para el motor, digamos, otro para la transmisión, otro para el hidráulico, y he visto que tienen alguno que puede cumplir varias funciones. Pero eso es muy técnico, muy profundo, lo vamos a dejar para una próxima oportunidad para poder profundizar en todo esto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Olivier, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, nos hablaba recién Hernán Fernández de que, bueno, ha habido cosechón en Estados Unidos de maíz, también de soja, y en soja nos decía que a pesar de esta cosecha récord, igual hay una alta volatilidad porque los stocks finales no van a ser muy holgados. Exactamente, exactamente. Quizá en este sentido lo que se puede tratar de establecer, Héctor, es la relación que existe entre la producción agroalimentaria mundial, sobre todo en materia de granos, y las tendencias de tipo demográfico, el crecimiento de la población mundial según lo que está previsto por Naciones Unidas de acá al 2050. El punto de partida de esta relación entre la producción agroalimentaria y la proyección demográfica quizá habría que establecerlo en los siguientes términos. De acá al 2030 hay que incorporar para la alimentación, para la producción agroalimentaria, 1.260 millones de nuevas bocas que es necesario alimentar de acá al 2030, que van a ser 2.600 millones para el 2050. Esto es lo que significa que las proyecciones demográficas están en relación directa, a pesar de que la tasa de crecimiento poblacional en el mundo es muy baja. Sí. La población mundial no aumenta más que de acá al 2050 a una tasa anualizada de poco más del 1% por año. O sea, no hay explosión demográfica, pero hay crecimiento. Hay crecimiento sin explosión demográfica. Incluso
el país más poblado del planeta, que es China en el momento actual, la tasa de crecimiento poblacional de China es inferior a la de Estados Unidos, es inferior a la de Europa. La población china crece solo 0,3% por año promedio de acá al 2050. No quieren más de un hijo. Exactamente. Antes era una obligación, ahora ya es un deseo. Exactamente. Por abajo de la población, del crecimiento de la población europea, es lo que sucede en China. Lo que al mismo tiempo para la Argentina y para los grandes productores mundiales de agroalimentos es necesario tener en cuenta es que el continente donde se experimenta una verdadera explosión demográfica es el África, en donde de acá al 2050 la población africana virtualmente se duplica. Pasa de 1.100 millones de habitantes actuales a casi más de 2.300 millones en el 2050. Esto es un dato de especial importancia porque en el continente africano es el lugar del mundo donde han tenido lugar, se ha experimentado los mayores conflictos referidos a la seguridad alimentaria, sobre todo en la zona centro y oeste del continente africano, que es donde existen unos 37 estados fallidos y por lo tanto es donde se experimenta con mayor agudeza las crisis de seguridad alimentaria. Ahora, eso no se resuelve con un efecto ingresos, con que mejoren los ingresos de esas sociedades. Porque... No, tiene que ver fundamentalmente con que se establezca un criterio mínimo de previsibilidad, lo que significa ante todo el énfasis en los aspectos institucionales. Son países donde el Estado ha desaparecido virtualmente y es esto lo que impide establecer ningún tipo de medidas de previsión, al menos creíbles, precisamente porque falla lo esencial, que son los elementos institucionales. Claro. Ahora, sin posibilidades de producir alimentos, porque hasta que no se organicen institucionalmente no lo van a hacer. Y frente a esta explosión demográfica, se genera una situación de una tensión tremenda. Tensión tremenda. Es allí donde han tenido lugar los estallidos en materia de seguridad alimentaria, no solo en el continente africano, sino también en la zona de Medio Oriente. El sector más crítico en este sentido, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, está ubicado además en los países del Magreb árabe, en el norte del continente africano. En este sentido es que allí hay, para el sistema de gobernabilidad mundial, el continente africano en materia de seguridad alimentaria es el desafío mayor en los próximos 35 años. Y eso no, yo pienso que pasa por varias vertientes, ¿no? Por un lado, contribuir a la producción de alimentos in situ, en la medida en que tengan recursos para poder hacerlo. Y segundo, la asistencia alimentaria. Asistencia alimentaria y asistencia de tipo institucional, en el sentido de que es necesario que el sistema mundial fortalezca la capacidad de producción de agroalimentos de parte de estos mismos países africanos, en los cuales el primer elemento no es de carácter técnico, sino ante todo de tipo institucional. Se trata de reconstruir estados y de esa manera permitir la expansión de la producción agroalimentaria. No se concibe, un mundo en el que se va a expandir el consumo cada vez más sofisticado de proteínas animales y demás, cuando tenés todo ese enclave que va a ser el 20% de la población mundial sometida a semejante crisis. Exactamente, esta es una semejante crisis que además se manifiesta también en materia de seguridad alimentaria en lo que constituye el segundo país más poblado del planeta en el momento actual, que es la India, que va a ser el país más poblado del mundo en los próximos 15 años, en el sentido de que la tasa de crecimiento poblacional de la India es 3 veces superior a la de China. Y lo que esto significa es que en el 2030 la población de la India va a ser de 1.500 millones de habitantes, por lo tanto va a haber dejado atrás a la población de China como el país más poblado del planeta. En los últimos programas, y desde hace tiempo venimos hablando de la transición dietética como motor de la demanda de granos, ¿no? Eso es proteínas animales. Hoy estamos hablando de recursos básicos, de alimentación humana directa. Exactamente. En el caso de China, este es un punto de especial importancia en lo que se refiere a la producción mundial de agroalimentos, en el sentido de que si bien la tasa de crecimiento poblacional de China
es una de las más bajas del mundo, 0,3% anual. Al mismo tiempo, como está experimentando su población de 1.340 millones de habitantes, este proceso de transición dietaria, de vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas, lo que hay que prever, y esto es lo que sobre esta base actúa la producción agroalimentaria mundial, es que hay una tendencia creciente a la importación de granos para la alimentación animal de parte de la República Popular. El cálculo que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es que el año pasado China importó 120 millones de toneladas de grano, que van a ser 220 millones en el 2025. En este sentido, 225 millones de toneladas de granos para la alimentación animal van a ser importados por China en 10 años. Por algo se compraron Noble, Nidera, Exactamente, etcétera. exactamente. Esta es la razón de fondo. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y enseguida continuamos. Las reflexiones que compartíamos recién con Jorge Castro en torno a la problemática y a este desarrollo tan desigual que aporta al análisis de la cuestión alimentaria, nos lleva a volver a pensar y analizar lo que ocurrió la semana pasada con la irrupción de Tyson Foods, una de las compañías de proteínas animales más grandes del mundo, que compra una participación en una especie de startup, una empresa que recién arranca, que se llama Beyond Meat, que significa más allá de la carne, o algo así como después de la carne. Esto es sumamente importante para el análisis y para el debate, porque por un lado hay fuerzas abstractas, digamos, y generales, que son esta tendencia al crecimiento de la población en algunos lugares que obliga a la producción de alimentos para ellos. Pero por otro lado, hay otros países y otras sociedades que no crecen tanto, como el caso de la sociedad china, pero que sin embargo, más que compensa esa falta de crecimiento de la población con un crecimiento de otra población, que es la población animal, para producir las proteínas animales que se comen los pocos que hay, pero que son cada día más ricos. Este fenómeno donde las clases medias se expanden en todo el mundo y se convierten en una aspiradora de recursos básicos que se van a convertir en proteínas animales, mientras hay otro sector de la sociedad global que va a multiplicarse con tasas mucho mayores y que todavía aún hoy no acceden a los recursos básicos, féculas, almidón y proteínas vegetales que van a necesitar. Hay una colisión, una especie de conflicto entre las dos cuestiones, pero todo, y es muy interesante y muy profundo este tema, todo se va sintetizando en una especie de carrera hacia la eficiencia, yo diría una carrera que nos lleva más cerca de la fotosíntesis. Y en eso se inscribe esta operación de Tyson Foods con Beyond Meat, que no es lo único. En la Argentina mismo hemos visto ahora Lucchetti, una empresa del grupo Molinos, es una marca tradicional, saca su milanesa de soja, está en campaña en televisión. Swift, una compañía tradicional de carnes, tiene su milanesa de soja, su hamburguesa de soja, y además hay algo de soja en todo el resto de las hamburguesas, porque se las ha de alguna manera se les ha incorporado soja texturizada o harina de soja en distintas versiones para modificar su perfil proteico, para abaratarlas por un lado y para modificar el perfil para que tengan por ahí menos grasa y más proteína y mejor conservación de los líquidos adentro del producto y todos los beneficios que ha dado el desarrollo de la soja en el mundo de la alimentación. Me parece que estas tendencias son muy, muy fuertes y llegaron para quedarse y se van a ir profundizando con el tiempo. Y eso hemos notado y hemos percibido que por ahí pone nerviosos a algunos que están dentro del sector carnes y dicen, no, esto es un disparate, esto no va a ocurrir. Bueno, yo diría que esto va a ocurrir. La carne vegetal se va a entrelazar, se va a ir metiendo cada vez más dentro del mundo de las carnes y esto motorizado por alguna tendencia
digamos, ética. No sé, gente que habla de los derechos del animal y que no le gusta que los animales digamos, se críen y que después se los faene o se los mate. Y otros desde el punto de vista hedonista, más directo, que es preocupación por la salud y evitar de cargarse de los efectos nocivos de cierto tipo de grasas. Me parece que en este juego va a haber que estar muy alerta porque algunas puede ver, como siempre, como amenazas, es decir, la copa medio vacía, y otros como posibilidades, como nueva perspectiva. Un país que depende fundamentalmente de sus proteínas animales, tanto para el consumo interno como para la exportación, y de sus proteínas vegetales, fundamentalmente para la exportación, a través de la harina de soja, donde somos los número 1 del mundo, tenemos que ver las posibilidades que se pueden originar a partir de estas nuevas ideas y estas nuevas corrientes que rozan un poco lo económico con lo ético, con las emociones, y todo en un, digamos, en un mix del que conviene separar cada parte y analizar y ver qué caminos plausibles puede haber para la empresa, para las nuevas iniciativas y para la economía del país en su conjunto. Esto es parte de los negocios de la bioeconomía del siglo XXI. Hasta la semana que viene.